desde ya adentrándonos, poder ir desde ya adentrándonos en este tema que vamos a ver, pues los invito a que nos detengamos un momento en la lectura de este fragmento de la palabra de Dios, del libro del Éxodo, el capítulo 3, que leyendo ese fragmento, observes la imagen que está a un costado del fragmento y trates de visualizarte ahí, en esa imagen. Trata de hacer un proceso empático y de sentirte ahí en esa imagen como una persona afligida, necesitada de ese abrazo y de que Dios nos cargue, de que Dios nos lleve en sus manos. Vamos a invocar al Señor y a pedirle que en esta noche nos permita colocar todos nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te amo. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Porque te amo. El Señor nos ama a cada uno de nosotros y quiere escucharnos y quiere tomar nuestros sufrimientos en sus manos, quiere tomar en sus manos nuestras aflicciones. Entonces, les invito a que al iniciar este tema y también el transcurso de él, podamos irle trabajando al dejar en las manos de Dios nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones.
y que sea Él el que con su gracia y con su amor nos vaya liberando, nos vaya poco a poco sanando y nos vaya tomando de su mano y cargándonos para sentir esa paz y esa tranquilidad que solo viene de Él. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, como siempre, pues empecemos con el recorderis de la clase pasada. El día pasado, el martes pasado, pues la clase que vimos fue la del plan de Dios. Y para hacer este recorderis lo he dividido en 3 momentos claves. Entonces quisiera, como siempre, pues que ustedes me ayuden. El primero es, ¿qué es el plan de Dios? ¿Cuál es ese plan de Dios? A ver, ¿quién nos puede ayudar recordando un poco eso? ¿Qué fue lo La, que se fe- le quedó de la clase pasada? la felicidad y la vida eterna. ¿Ok? La felicidad, la vida eterna. Bien, ¿qué más? ¿Más? ¿Quién más se le quedó algo? Dios quiere que todos los hombres se salven Quiere que todos los y hombres se lleguen al salven. conocimiento de la verdad. Bien, ese texto de Primera de Timoteo que nos recuerda con fuerza ese proceso de salvación de Dios que tiene que ver justo con lo que nos decían anteriormente, con la felicidad y con la armonía. Dios quiere que vivamos en armonía. Bien, ahora, ¿dónde nace ese plan de Dios de acuerdo o dónde se nos presenta en la Sagrada Escritura? ¿Dónde nace? En Génesis. En el libro del Génesis, muy bien, la creación. Y en Génesis habíamos hablado que ese libro tiene una estructura y hablamos de 4 momentos esenciales. ¿Cuál es el primero? El primero era el origen de la humanidad. Ese origen de la humanidad nos dice que Dios es ¿qué? El creador. El creador, muy bien, Dios es creador. ¿Cuál es el segundo mensaje que nos lanza el Génesis? Dios quiere que el ser humano sea feliz. Bien, la felicidad y la armonía. Y el tercer momento, Tercer momento fue el pacto. El pacto que es pacto, la obediencia. ¿ok? El pacto de obediencia, muy bien. Ok, y ese pacto va a ser ya precisamente nos va a ir preparando para lo que vamos a ver en el tema de hoy. Y el cuarto momento es la respuesta al pacto, ¿no? Entonces Sí. veíamos cómo muchas veces esa respuesta no es precisamente de obediencia, sino de desobediencia. Bien, luego veíamos un tercer momento que era el sentido alegórico que tiene ese plan de Dios. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda de eso? Que Dios quiere que el ser humano sea feliz. Pues el Sea, que es, pero el sea sentido feliz, alegórico. ¿Se acuerdan qué es lo que es el sentido alegórico en la hermenéutica? que A ver, sea ¿quién se acuerda de eso? Mirar desde Jesús. Ojos Muy bien, cristianos. Carlos, mirar desde Jesús. Y entonces, ¿cuál es el sentido alegórico del plan de Dios? ¿Qué fue lo que dijimos? que sean fecundos. ¿No? El plan de la Acuérdate. salvación que empieza en la creación. ¿Ah? Termina en, o tiene su culmen en, tiene su máximo culmen, su máximo realce en quién? En el Jesús. hombre. No, en Jesús, muy bien. Le decíamos que Jesús es la plenitud de ese plan de Dios y que tiene una meta que es la vida eterna, ¿no? Ese es el sentido alegórico que veíamos. Recuerden, el sentido alegórico siempre va a ser la mirada que le damos desde el cristianismo. Ahora, ese plan de Dios, ¿en dónde el pueblo toma conciencia de él? ¿Cuál es el momento que hace que el pueblo tome conciencia de él? ¿Cuál es el evento? En la desobediencia. No. ¿Cuál es En el la, evento? El evento que hace que el pueblo tome conciencia de ese plan de Dios. ¿Qué es lo que le sucede al pueblo que hace que tome conciencia? El la éxodo. de la El historia. éxodo, muy bien, el éxodo. Muy bien, el éxodo. Y hablamos de que el éxodo es esa experiencia fundante. Es la experiencia fundante del pueblo. El pueblo primero se siente liberado, se siente salvado para luego entonces plantearse, bueno, ¿quién me creó? Entonces, ¿de dónde vengo yo? Y ahí es donde surge
relato del Génesis, pero lo primero que el pueblo hace es sentirse salvado y liberado. La experiencia fundante del pueblo de Israel es el éxodo. ¿Ok? Bien, y justamente de ese éxodo es que nosotros vamos a hablar hoy, porque ese es el tema que vamos a ver hoy, un acercamiento a la alianza, el tema número 9. Y es un tema súper chévere porque entender esta alianza ayuda a entender un poquito lo que va a suceder el Viernes Santo. Ya lo decía el padre Roberto cuando empezó, ¿no? Las lecturas del Antiguo Testamento nos van preparando para poder medio entender un poco el Nuevo Testamento. Y la alianza en concreto nos va a ir preparando para entender la Pascua. Entender realmente la Pascua no se puede entender sin la alianza del pueblo judío. ¿Ok? Mm, Y ustedes tenían una tarea, un ejercicio hermenéutico. ¿Lo hicieron? Yo, ¿Lo hicieron o no lo hicieron? yo hice A lo ver, de... ya veo ahí la de Edgar, ya veo por ahí, bien. Sí lo hicimos. Ahí, a ver, ponga la hojita en la cámara así como está haciendo Edgar. A ver, vamos a ver. Las hojas en la cámara, muy bien, por ahí ya veo algunos. Yo Hay hice más. no Unos tienen tanto. cámara apagada, entonces no puedo ver. Tienen que prenderme las cámaras para poder ver si se cumplieron o no cumplieron la tarea. El ejercicio. Muy bien, por ahí veo varios. Excelente. Incompleto, Esa es. pero empecé. No importa, ya algo es algo. Muy bien. Bueno, el ejercicio era que nosotros tuviéramos presente justamente la palabra, la expresión con la que terminamos la clase pasada, y es que la historia es el lugar del encuentro con Dios. Entonces, si es así, si la historia es el lugar del encuentro con Dios, entonces hay que pensar, hay que escudriñar un poquito en nuestra propia historia para que podamos nosotros percatarnos de que realmente Dios ha actuado y está actuando y seguirá actuando en nuestra historia de vida. Es un Dios vivo. Exactamente, que es un Dios vivo, que no es algo estático, ¿ya? Entonces, por eso era el ejercicio. Y esta imagen que ustedes están viendo ahí, la traje precisamente para que nos ayude un poco. No sé si ustedes han escuchado esa historia de las huellas en la arena. Una historia es uno de los cuentos, algunos se lo atribuyen a Anthony de Melo, otros dicen que es más de origen jesuita, al final, bueno, pero es una historia que está, que nos cuenta un poco lo que pasa en la vida de nosotros los humanos, ¿no? Que tenemos una serie de eventos y a veces creemos que Dios nos abandona de ello, ¿ya? Y sobre todo, como decía la canción de inicio, cuando estamos afligidos, cuando estamos en sufrimientos. Entonces, dialoguemos un poco de esto, a ver, ¿quién le gustaría contarnos, por ejemplo, cuál cree de esos eventos de vida personal, familiar, que pudo ir describiendo, que pudo ir detallando en ese ejercicio que hizo? ¿Cuál cree que ese es el evento fundante de su experiencia de fe? Que usted diga, este evento en mi vida fue el que me hizo realmente sentir que yo era hijo de un Dios vivo, de un Dios que me creó y que no vengo simplemente por azar al mundo, sino que hay un plan para mí. ¿Cuál fue ese evento? A ver, ¿quién nos puede conversar si de Bueno, pronto logró percatarse de eso? Yo quisiera Ya, compartir la Edgar. historia. ¿Puedo? Claro, Claro que Claudia. sí. Primero las damas Edgar, entonces Claudia y después Edgar. Ya, Gracias. Claudia y después Edgar. Ya, Ok, yo Claudia. creo que cada momento de mi vida donde yo he conocido a Dios, o sea, yo creía que lo conocía, pero realmente no, yo que era católica, pero el momento que más me tocó a mí que lo vine a conocer a él realmente fue cuando quedé embarazada de mi tercera hija y supuestamente los doctores me habían dicho que ella venía con problemas y como yo no conocía a Dios, simplemente el doctor dijo abortar y entonces pensamos, ¿no? Con mi esposo pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Se nos acabó el mundo. Y vino un sacerdote que nos levantó y dijo, no, eso no puede ser así. Tenemos que comenzar a orar, a rezar, a orar. Mi hermana también nos ayudó y ahí fue donde yo tuve ese encuentro, mi esposo y yo tuvimos ese encuentro con Dios y realmente conocimos quién era Dios. Era el misericordioso, el que todo lo hace posible. Ahí a partir de ese momento fue que yo conocí realmente a Dios.
Gracias, Claudia. Gloria a Dios. Gracias por compartirnos esa experiencia fundante de tu vida. Muy bien. Muy bonito. Edgar, al bate. Bueno, yo en realidad tuve un contacto con Dios. Fue una Semana Santa, por cierto. Estaba en la iglesia y expusieron el Santísimo. Y para ser honesto, yo en realidad, yo ni idea de quién era el Santísimo, pero esa imagen me llamó tanto la atención y me atraía que tuve que, de donde yo estaba, llegar a acercarme poco a poco hasta donde llegué a él. Y yo no, o sea, yo sentía que necesitaba hablar con él, la cuestión, hasta que me arrodillé, hablé con él, pedí, porque tenía ciertos problemas, como tiene todo el mundo. Y desde ese momento, yo he tenido, digámoslo así, una relación con él constante y que cada vez que me he encontrado en momentos difíciles, lo he invocado, he hablado con él y la respuesta ha sido así, rapidísima. Y de este momento yo no fallo un jueves en la iglesia en el Santísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Edgar. Gracias por compartirnos eso. Tal vez alguien más. Yo quiero, es Maribel. Chao, Y Maribel. yo sigo católica todo el tiempo, pero me tocó un poquito más con una experiencia de enfermedad que tuve. Y me cambió la vida totalmente. Y en ese tiempo que estuve enferma, tuve bastante tiempo de ponerme a dedicarme más a Dios, a buscar en las redes, en el internet y a familiarizarme mucho más con él. Ha sido un proceso de 3 años y algo que sigo en ese camino y eso de una conversión diferente, de tener una comunicación mucho más profunda con él. Muchas gracias, Maribel. Miren, yo sé que de pronto algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Alex empezó de esta manera? ¿Qué pasa ahí? Porque el tema que vamos a ver hoy es un tema precisamente que nace de la relación con Dios, ¿ya? Y que hace que un pueblo tome conciencia de ese Dios. Y mientras usted y yo no tomemos conciencia de la presencia de ese Dios en nuestras vidas, nuestra fe seguirá siendo vacía, ¿ya? Y va a seguir siendo una fe de rituales. Y resulta que en la iglesia Dios está vivo. Pero yo no sé si ustedes han escuchado a muchísima gente que cuando por X o Y motivo se separa de la fe católica, siempre tienen una expresión que dicen, es que allá yo no encontré a Dios. Es que allá yo no veía a Dios. Aquí sí. Es que yo me encontré con Jesús. ¿Entiendes? Entonces mientras no tengamos ese momento de éxodo, de encuentro con Él, hermano, vamos a estar patinando. ¿No? Vamos a estar patinando. Y miren cómo lo bello que es Dios, que el encuentro se da de diversas maneras. Escucharon aquí 3 testimonios. Uno, un aborto, una posibilidad de aborto. Y ahí estuvo su encuentro con Dios. Yo quiero Otro, una exposición del Santísimo, y ahí estuvo su encuentro con Dios. Y otra, una enfermedad. Sí, me decía alguien, alguien me decía, ¿sí? Sí, yo, ¿Escucho? Tomasina. Sí, Sí, te escucho. cuando yo tenía 8 años, mis padrinos me sacaron de la casa y yo fui caminando, no sabía para dónde ir. Estaba en Santo Domingo, en un campo, y miré hacia el cielo y le dije, Dios mío, llévame tú porque yo no sé para dónde voy. Y estaba en un camino de 4 cruces y miré para arriba. Ellos me dejaron afuera como a las 8, 9 de la mañana y yo llegué a donde mi tía como a las 7 de la noche. Yo con 8 años caminando, no sabía para dónde ir y el Señor me llevó a donde mi tía y hoy día no sé cómo llegué allá y desde entonces
Dios ha estado conmigo todo el tiempo. Gracias por tu testimonio. Bueno, miren, otra experiencia más. Y miren cómo esas experiencias nos van a ayudar a entender un poco más este tema, lo que pasa con el pueblo de Israel. Entonces, vamos a empezar por la definición. ¿Qué es la alianza? A ver, y observen la imagen y si de pronto no investigaste, pues no te dio tiempo, pero observa la imagen y qué te dice la imagen, qué es la alianza, qué será la alianza. Un pacto. La alianza es un Un acuerdo entre dos pacto, personas. un contrato. Pacto, contrato, un pacto, un contrato, muy bien, un trato, ok. Y hay un texto en concreto que es el Shema de Israel, que está en el centro, en el corazón de este pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y miren cómo ese Shema, ese texto, esa expresión, no está solamente en el libro del Éxodo, en el Levítico, en el Deuteronomio, o sea, no está solamente en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, sino que lo encuentras después en los profetas y después te lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y después te lo vas a encontrar en el libro por excelencia de la revelación, que es el Apocalipsis. Entonces, quiere decir que esta expresión para Israel es mucho más que eso. Es mucho más que una mera expresión. Es una expresión de vida. ¿Por qué? Porque como ustedes dijeron, simboliza un pacto. La alianza es un pacto. ¿Pero un pacto entre quién? Entre Dios y la humanidad. Y ahí está la clave. Es un pacto entre Dios y la humanidad. ¿Un pacto de qué? De convertirse en propiedad de Dios. Miren la fuerza. ¿Ya? Y eso sin duda alguna fue lo que le pasó a cada uno de ustedes en su experiencia fundante. Al verse al borde de tener que abortar un hijo, al verse frente al Santísimo Sacramento y vivir ese choque de experiencia de fe, al verse enfermo, al verse exiliado, como en el último caso que nos contaban, exiliado por su familia. Entonces, ahí en esos momentos críticos, en esos momentos de angustia, de desesperación, Dios se revela, se le revela a la humanidad y se le revela para agarrarle la mano, ¿no? Venga para acá. Como nos dijo. Como una oveja perdida que recupera. Exactamente. ¿No? O a veces no es ni la oveja perdida, sino la perdida no porque haya pecado, sino perdida porque no sabe para dónde agarrar. ¿Ya? Como le pasó a no me acuerdo el nombre, la última que habló, a Marina. ¿Y ahora Tomasina. para dónde agarro? ¿Y ahora para dónde agarro? O como le pasó creo que fue Claudia, la primera que nos contó el tema de un aborto. Bueno, y ahora, Señor, ¿qué hago? ¿Aborto o no aborto a mi hijo? ¿Entiendes? Y a cada uno. Entonces ahí en esos momentos críticos Dios ya te agarra la mano. Ahora, si la alianza es un pacto entre Dios y la humanidad y que está sellado con esta sentencia de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, veamos un poco cómo es que esa alianza se establece con un pueblo y llega hasta nosotros. ¿Ya? Entonces, veamos un poco la alianza en la historia. Y aquí les voy a recordar algo que ya lo dije en el plan de Dios, o sea, en la clase pasada. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el plan arranca con una pareja? Adán y Eva. Pues la alianza está ahí, presente, pacto. Luego, una familia. ¿Ya? ¿Quién? Noé. Luego, una tribu. ¿Quién? Abraham. Oh, Abraham, ¿verdad? Luego, una nación. Moisés. ¿Quién? Israel. Moisés. ¿Ya? Y de ahí llega a la humanidad. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Ya? Ahora, Adán y Eva, ya lo veíamos la vez pasada, igual Noé, avanzamos un poco hasta Noé, ¿no? Y ahí lo que tenemos es un pacto de obediencia, que es lo que pide Dios. Un pacto de obediencia. A ambos les está pidiendo eso. Adán y Eva, bueno, pues, este paraíso es tuyo, mira, de este árbol no tomes, y sin embargo, pues, desobedecieron, ¿ya? Pero luego llega Noé y también le pide un pacto de obediencia, y es, oye, va a suceder un evento, el mundo se está
y va a suceder un evento, se va a inundar. Y contra todo pronóstico, él obedece. Porque hasta loco prácticamente le dijeron, ¿no? Y sin embargo, él se mantiene ahí. Y los únicos que creen en él es ¿quién? Su familia. Por eso es un pacto de familia. Porque son los únicos que creen a ciegas. Los demás no creyeron en él. ¿Ya? Pero de ahí de Noé avanza y llega a un personaje que es clave en la historia de la salvación. Y es Abraham, considerado el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque primero recibe un mandato de deja tu tierra. O sea, mira, lo desestabilizan físicamente, deja tu tierra. ¿Entiendes? Deja tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a prometer, la tierra que manda. Después le dicen, tú vas a tener una gran descendencia. Y esto aquí quiero que lo tengan clave porque parece hoy que fuera muy fácil de entender, porque resulta que Abraham era un viejo en edad. Y entonces decirle a un viejo es que vas a tener una gran descendencia, ¿cómo? Si mi mujer ya está mayorcita, yo también, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Entonces mire cómo aquí en Abraham esa obediencia va mucho más allá, porque te desestabiliza la tierra, tu aspecto físico, pero también te desestabiliza tu aspecto emocional. ¿Entiendes? Y esta imagen que les quise traer es para que vean cómo de Abraham va pasando a su descendencia para formar entonces una alianza tribal con la descendencia de Abraham, que está en los 12 hijos de Jacob, ¿ya? Que es descendiente directo de Abraham. Ahora avancemos un poco más hacia la nación, que es donde nos vamos a detener hoy en esta clase. Y es ese pueblo tribal, 12 tribus, es esclavizado. Y de esto hay todo una sistematización histórica, ¿no? No es solamente la Sagrada Escritura que da testimonio de que los judíos fueron esclavos en Egipto, también hay libros fuera de la Sagrada Escritura que dan testimonio de ello. Entonces es un evento real, histórico, que se dio. Y en ese evento histórico, el pueblo siente la presencia de Dios. ¿Cuándo la siente? Cuando es liberado de Egipto, con mucha más fuerza. O sea, no es que antes no lo haya sentido, sino que el hecho de la salida de Egipto le pasa como le pasó a Edgar con el Santísimo. O sea, lo impacta. ¿Entiendes? Le impacta y lo engancha para siempre con Dios. ¿Ya? Ahora, luego de ahí, pues el pueblo, después que es liberado, vive una serie de sucesos. Simplemente les traje la imagen para que vean un poco. Esto lo vamos a abordar en la próxima. Pero cómo ese pueblo, después de salir del Sinaí, vive entonces a través de eventos de obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia, pero en todo eso va la bendición de Dios. Y llega después del Sinaí, pues a conquistar esa tierra que le habían prometido a Abraham, la conquista uno de sus descendientes, que es Josué, ¿no? Y después vive la etapa de los jueces y llega a la monarquía, donde ese pueblo pide a Dios, pues, tener un rey, y Dios le da un rey. El primer rey, ¿cuál es? Rey David. No, el primero fue Saúl. Oh, okay. Saúl fue el primero. David es descendiente de Saúl. El primero es Saúl. ¿Ya? David le sigue a Saúl. El primero fue Saúl. Luego David. Y después viene Salomón, el sabio. ¿Ya? Quien es que construye el templo. Pero después de Salomón hay una división de ese reino. Y entonces dos descendientes de él, el uno es Jeroboam y el otro es Roboam, y el uno agarra para el norte y el otro agarra para el sur. Y se separa esa unificación que Dios había dado. De todas maneras, justamente la próxima clase va a ser de esta temática y lo vamos a abordar con más fuerza, pero ya les voy asomando. Y en esa división surgen unos personajes esenciales en toda la historia de la salvación, y son los profetas, que comienzan a recordarle al pueblo
Porque es que a veces la gente piensa que el profeta solamente está como visión apocalíptica, o sea, para revelar lo que viene. Y resulta que los profetas en Israel no eran solamente para revelar lo que viene, eran para recordar lo que ya había pasado. El profeta tiene la misión de recordarle al pueblo, hey, ¿de dónde vienes? ¿Ya? Como cuando a usted y a mí tenemos crisis de fe y nos encontramos con personas como los sacerdotes, como las religiosas, como mismos amigos de la iglesia que nos recuerdan y nos dicen, mira, tranquilo, de fe, recuérdate lo que te pasó el año pasado y sin embargo Dios estuvo contigo, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces el profeta es encargado de estar recordándole al pueblo de dónde viene y para dónde quiere ir. Sin embargo, no siempre los profetas son escuchados. Pasa en nuestra vida cotidiana y le pasó también a Israel. ¿Ya? Y luego eso llega hasta la humanidad con Jesús, pero para llegar a Jesús, pues el pueblo vivió destierros, como le pasó a Marina también, ¿ya? Ser sacado de una casa y bueno, ¿y para dónde voy? La casa del pueblo sacado de su tierra y ahora, ¿qué hago? ¿Ya? Y es desterrado a Babilonia, a Siria y a Babilonia. En el caso de seguir la línea de Jesús, es el pueblo que es desterrado hacia Babilonia. Pero luego vuelve a conquistar la tierra prometida, regresa de Babilonia y en la época de Esdras y Nehemías vuelve la edificación del reino, pero vuelve otra vez guerras, el proceso de la helenización, o sea, cuando comienza a ser invadido por la cultura griega. ¿Se acuerdan que hablamos cuando estábamos viendo el tema de los primeros temas de la Biblia con Alejandro Magno? Se destruye el templo y después viene la romanización, cuando Roma como imperio toma posesión de todo ese territorio en el cual estaba la tierra prometida, y ahí es donde llega el gran evento que marca la historia de la humanidad, que es Jesús de Nazaret. Cuando nace Jesús, Israel era un pueblo invadido. Ya no era un pueblo exiliado, ya porque estaba en su tierra todavía, pero estaba invadido por un imperio ajeno, que era Roma. ¿Ya? Entonces, miren cómo en todos estos eventos, esa línea así como rápida que a grosso modo les he mostrado, la presencia de Dios siempre ha estado, pero también siempre ha estado como eso que mostrábamos. ¿Se acuerdan la secuencia que mostrábamos del plan de Dios? Que es Dios bendice, pide obediencia, el pueblo desobedece, pero se arrepiente y Dios, ¿qué hace? Lo acoge. Un poco lo que en resumidas nos muestra esa parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso, que en la clase antepasada profundizábamos y hacíamos proceso hermenéutico de. ¿Okay? Entonces, a grosso modo, esta es la historia un poco de la alianza, pero vamos a profundizar un poco en lo que les decía que es lo que vamos a abarcar hoy, y es el proceso de la alianza con la nación, la alianza sinaica. Y que se llama sinaica, ¿por qué será? ¿Por qué será que se llama así? ¿De dónde vendrá eso? Sinaica no era un pueblo. Del lugar donde se dio, del monte Sinaí. Monte Es un pueblo Sinaí. como- A Moisés. Entonces, ese monte Sinaí, si ustedes tienen sus Biblias ahí y buscan en Éxodo 3:1, se van a encontrar con que ese monte Sinaí en el que se da la alianza es el mismo monte en donde Dios llama por primera vez a Moisés, sino que allá se llama Monte Oreb. ¿Ya? Y de ahí sale esa canción que solemos cantar a veces en la iglesia. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, Moisés oyó una voz que le decía. ¿Ya? Entonces, ese monte Oreb que está en el capítulo 3, versículo 1, es el mismo monte Sinaí. Y es el mismo que aparece en el capítulo 4, versículo 27, es llamado como monte de Dios, el monte de Dios. Esas tres expresiones, monte Oreb, monte de Dios y monte Sinaí, son sinónimos. Es lo mismo. De hecho, si ustedes leen, digan, ¿sí? Ahora, la Dígame. zarza que expresa la zarza, la zarza ardiente en el monte del Señor. ¿Cómo es? Oreb.
o monte del Señor. Algunas traducciones lo ponen como monte del Señor, pero la traducción más correcta es monte Oreb, que es el nombre. Eh, entonces quiere decir que la alianza se celebra en un lugar concreto. Así como en su vida usted logró a través del ejercicio que hicimos, logró identificar que hay un lugar, que hay un momento específico en el que Dios se manifestó con fuerza en su vida personal, pues en el pueblo de Israel también pasó lo mismo. Hay un lugar específico en el que se manifiesta Dios con fuerza. ¿Y cuál es? El monte Sinaí. Ahí, en ese lugar, Dios sucede una teofanía, es decir, Dios se manifiesta y el pueblo logra captar esa manifestación de Dios. ¿Ya? Ahora bien, ojo con esto, donde está la estrella, en la palabra Pascua. ¿Qué significa Pascua? Justamente estamos viviendo ahorita la etapa de la Semana Santa que nos va llevando hacia la Pascua. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Pascua? Etimológicamente la palabra Pascua. Fue cuando Jesús, cuando Sí, Dios mandó pero la palabra, no digo el significado de la palabra Pascua, la Pascua, etimología. es cuando el cordero que Esto es lo molaron. que se celebra en la Pascua, sí, pero la palabra, ¿qué significa como tal? Así como dijimos que alianza es pacto, Pascua es ¿qué? La resurrección, ¿no? Cuando se celebra la resurrección de Jesús. Lo que celebramos muy bien, pero bueno, la palabra como tal significa paso, ¿ya? Yes, se me Es fue. paso. Entonces, la Pascua es un paso. El pueblo pasa ¿de qué? De la esclavitud a la libertad, ¿ya? Pasa de Egipto al monte Sinaí y de ahí pues a la tierra prometida. Pero hay un paso que sucede. Nosotros por eso hoy decimos la Pascua de Resurrección. ¿Por qué? Porque hay un paso, Jesús pasa de la muerte a la vida, ¿ya? De la crucifixión, de la cruz a la resurrección. Para que entiendan un poco más, estoy haciendo un poco alegórico para que entiendan un poquito más ahí. Entonces, este pueblo de Israel también da un paso fuerte de la esclavitud, muerte, a la alianza, que es liberación, que es, si lo quieren poner en contexto cristiano, es resurrección. ¿Okay? Pero ojo, pongámosle la lupa a esto aquí. Esta imagen y este texto que les voy a poner, primer elemento de la alianza, de esa Pascua, de ese paso, hay una propuesta de Dios. Dios propone. ¿Qué le propone al pueblo? Le dice, si ustedes escuchan y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal. Le lanza esa propuesta. Pero cuando a mí me hacen una propuesta, toda propuesta tiene que tener una ¿qué? ¿Espera qué? Una respuesta. Una respuesta. Entonces, esta alianza no es ajena a eso. Hay una respuesta del pueblo. Y es, el texto lo dice, todo el pueblo respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Es decir, nosotros nos comprometemos a escuchar su voz y a guardar. ¿Ya? Miren la fuerza que tiene eso ahí. Y de ahí, de esa respuesta y propuesta, entonces nace el Berik. Berik en hebreo es alianza, el pacto, nace el pacto. ¿Ya? Entonces, primero una propuesta y esa propuesta requiere de una respuesta. Ven esa fuerza ahí, de que hay, entonces, una alianza, Dios nos decía, creo que Edgar que decía hace un rato, es un Dios vivo. Entonces, como es vivo, también espera movimiento de nosotros. ¿Ya? Entonces, la propuesta es escúchenme y guarden. Guardar, ¿qué significa? Lo que nosotros tenemos con fuerza en temor de Dios y obediencia a Dios, temor de Dios, no ofender. ¿Okay? Ahora, esa propuesta y esa respuesta, ese berik,
esa alianza, ese pacto que se da, tiene un momento de corona. Justo este pedazo aquí, porque la corona final va a ser Jesús, pero tiene un pedazo de corona que es una celebración de asamblea litúrgica, una especie de celebración de asamblea litúrgica que está en donde, en Josué. Si ustedes se van al último capítulo del libro de Josué, que es el capítulo 24, se van a encontrar con que ahí hay una especie de liturgia, es decir, de asamblea, de la alianza, en la cual Josué hace un recorderis al pueblo de todo lo que han pasado, de cómo han sido creados y cómo después fueron salvados. Y los lleva a recordar, pero luego les hace una petición con fuerza. O sea, Josué como el profeta de Dios, el intermediario de Dios, el instrumento de Dios, le hace una propuesta con fuerza al pueblo y es: ¿estás dispuesto a servir a Dios? ¿Quieres servirle o no? ¿Quieres servirle a ese Dios que te creó, a ese Dios que te libró, sí o no? ¿Ah? Esa propuesta, donde la encuentran, en ese versículo 24, en ese capítulo 24, en el versículo 13, si usted, a partir del versículo 13, usted se va a encontrar con esa propuesta fuerte que le hace Dios al pueblo a través de Josué. Y es: hey, tú dijiste que me ibas a escuchar, que ibas a guardar mis mandamientos, pero ahora no es solamente escuchar y guardarme, ahora es servirme. ¿Ya? Y entonces el pueblo da una respuesta. Usted sigue leyendo a partir del versículo 13 para adelante. Esta es la respuesta del pueblo. El pueblo dice: sí, te vamos a servir. Y entonces, como la respuesta fue positiva y de adherirse a Dios, entonces va a venir la conquista de la tierra prometida, es decir, la gran bendición. ¿Ya? Porque acuérdense que el contenido de la promesa desde Abraham, ¿cuál es? Que Dios les va a dar una tierra. ¿Ya? Es decir, que les va a dar estabilidad física. ¿Entienden? Entonces, aquí con Josué, esa propuesta que Dios le había hecho, esa promesa, comienza a tener forma. Pero para que ya tenga una forma definitiva, el pueblo tiene que responder. Y ojo que eso que está en el versículo, en el capítulo 24 de Josué, es de alguna manera ya nos habla un poco de lo que nosotros hacemos en nuestras misas, el credo. Es el credo del pueblo de Israel. Es un poco el credo. Es a usted, cuando vamos a la misa, a usted y a mí, cuando vamos a la misa nos preguntan: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creemos. ¿Crees en Jesús? Sí creemos. Bueno, el pueblo de Josué le está diciendo ¿quieres servir a Dios? ¿Sí o no? Ah, sí quiero. Entonces, si quieres, esta es tu fe, entonces, venga, ahí está la bendición. Entra a la tierra prometida. ¿Ya? Y entonces el pueblo puede entrar en la tierra. ¿Ya? Pues vean ustedes cómo en estos acontecimientos ya Dios le va dando luces a nuestra vida de cristiano. ¿Sí? ¿Entendido un poco aquí el esquema? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Claro? ¿Quedó? Claro que el agua. Claro. Ok, avancemos. Ahora, esa alianza sinaica que se da en el Sinaí tiene unas exigencias y yo solamente he sacado 3, pero sin duda tiene muchas más. Pero al menos unas 3. Y quisiera que con esa imagen que está ahí, te me digan cuál será la primera exigencia. ¿De qué nos habla esa imagen? A ver. Obedecer. Obedecer. Entonces, una exigencia de obediencia, lo primero. Pero esa imagen también nos habla de otra acción fuerte que tenemos que hacer y que va acompañada de la obediencia. Y es la acción. No es una obediencia ahí pasiva, inerte. Es una obediencia de acción. Ándate. Y está en muchos textos, pero he querido traerle el del capítulo 34. Versículo 1 y el versículo 28 de este 34. He querido unirlos todos. Vamos a ver en esa pericopa dónde está la obediencia y dónde está la acción. Dice: dijo Yahvé a Moisés: labra 2 tablas de piedra como las piedras, ¿ya?
Sube donde mí al monte, como las piedras, aquí me falta un pedazo, es como las piedras que destruiste, y sube donde mí al monte, y yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿Dónde está la obediencia? En los 10 mandamientos. En hacer las tablas. No, en los mandamientos. Lo que te pide es Subir al labra, monte. labra y sube, ¿ya? Sube al monte, labra y luego sube, ¿ok? Y labrar, y ahí viene el segundo elemento, labrar implica ¿qué? ¿La labor de quién? ¿Quién hace esa labor hoy? Los que trabajan con martillo, con las máganas. Pero, puede ser un escultor, ¿ok? A Moisés le tocó acción, ¿ya? No es simplemente, si ustedes leen, y de hecho aquí les habla de las tablas que rompiste. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue que Moisés rompió las tablas, las primeras tablas? Sí. Cuando vio que el pueblo de Egipto estaba adorando al Dios de oro. Exactamente. Y si ustedes leen ese capítulo en el que habla de la oración, de cuando él la rompe, en ese capítulo pareciera que no hay una acción de Moisés, porque allá lo que dice es Dios escribió las tablas con su propio dedo. ¿Ya? No habla de labrar, no hay un verbo de acción, ¿entiendes? Pero acá sí ya lo hay. Entonces, esto no está por azar en el texto bíblico. Está para indicarnos a nosotros que el pacto que nosotros hagamos con Dios, el pacto que la humanidad haga con Dios, implica además de una obediencia, una acción. ¿Ya? Una acción. Y nos va a seguir recordando, si quieren seguir haciendo la proyección hacia el Nuevo Testamento, pues nos va a seguir recordando el apóstol Santiago esto, en su carta. Fe sin obra está muerta. Entonces, es una obediencia, pero que implica una acción. El tercera exigencia, a ver, esta imagen, ¿de qué nos hablará? Ya tenemos allá la de obediencia y tenemos una acción. Ahora, esta imagen, ¿de qué nos hablará? Que la alianza Unidad. implica que ¿Un pacto? Unidad. ¿O no? La unión. A compromiso. la alianza implica un compromiso. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos chiquitos que uno hacía esa señal hacía mucho eso, ¿no? Juro, venga, ¿ya? Entonces, este implica un compromiso. Y para que entendamos un poco este compromiso, pues quise traerles este texto de Deuteronomio 27, capítulo 27, versículo 17, 26, versículo 17, en donde ya el inicio de la perícopa nos dice, hoy has comprometido al Señor. Ya nos habla del compromiso. Hoy has comprometido al Señor para que sea tu Dios, pero a condición de seguir sus caminos y guardar sus mandamientos. Y luego dice, y el Señor te ha comprometido a ti para que seas su pueblo propio. Eso recuerda el Shema, el texto que veíamos de arranque. Yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Pero ahora ese yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo, hay algo explícito, hay un compromiso de por medio. ¿Ya? Dios se compromete contigo y tú te debes comprometer con Dios. Entonces, esta alianza sinaica, y ojo que hago énfasis en la alianza sinaica, porque después cuando veamos el último tema de este módulo, cuando veamos la alianza con Jesús, ahí vamos a ver que hay otras connotaciones, pero esta alianza es obediencia, es acción y es compromiso. ¿Okay? Bien, ahora bien, esta alianza que es obediencia, que es acción, que es compromiso, que tiene esas exigencias, tiene un sentido, evidentemente un sentido desde Jesús de Nazaret. Para eso podemos confrontar Éxodo 33, 20 con Juan 1, 14. Y si usted quiere, hágalo ya ejercicio en su Biblia. Busque Éxodo 33, 20 y luego busque Juan 1, 14. Éxodo 33, 20. ¿Qué dice?
Dice 33:20. Ya lo tiene. ¿Nadie lo tiene? ¿Listo? No, no, ya. Sí, listo. Éxodo. Éxodo. El segundo Pero- libro de la Biblia, por si acaso, ¿no? Pero mi rostro no la podrán ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Ojo ahí, mi rostro no lo podrán ver. Ahora quiero que vean Juan. Juan 1:14 va a decir, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre. Si logran captar la conectividad de esto, es mientras en el Éxodo al pueblo se le había un mensaje central y era, no puedes ver a Dios. En el Nuevo Testamento nos está diciendo, Dios está aquí. ¿Ya? Dios se hizo carne. Lo puedes ver, lo puedes tocar. Hizo su morada entre nosotros, se mete entre nosotros. Por eso esa imagen que les traje ahí me pareció la más bellísima y es el Dios palabra decide hacerse humanidad. ¿Ya? Entonces, este sentido alegórico de la alianza lo vamos a entender un poquito más en el último tema que vamos a ver ya por allá a finales de mes, el último tema que es ya Jesús, pero ya vamos prefigurándolo desde aquí. Y es esa alianza sinaica de obediencia, de acción, de compromiso, tiene un elemento palpable y visible para nosotros hoy, que es Jesús de Nazaret. Que es Jesús de Nazaret. ¿Ok? Ahora, ese sentido alegórico de la alianza, la iglesia ha tratado de que la humanidad lo pueda entender, de que nosotros, de que usted y yo lo podamos entender desde algo que se conoce en teología como la tipología. ¿Qué es esto de la tipología? Es que nosotros podamos ver cómo el plan de Dios se va cumpliendo de a poco en las acciones de la historia de la humanidad. ¿Ya? Como les mostraba en esa línea de tiempo que les mostré hace un rato, venir desde la creación, pasar por Noé, Abraham, luego Josué, ¿ah? Moisés, Josué, ir avanzando a los reyes, los jueces, ir avanzando hasta llegar a Jesús. Entonces, ver cómo ese plan divino de Dios es dinámico, ¿ya? Y va evolucionando. Es el mismo plan, pero que va evolucionando con la misma historia. Se va dinamizando, por así llamar. Estaba como preparando a la gente para la venida de Jesús. Es lo que hacía el Viejo Testamento. Ir preparando el camino, preparando a la persona para lo que venía, que era el Hijo de él. Exactamente. De hecho, hay una expresión de los primeros padres de la iglesia y es el Nuevo Testamento ya estaba prefigurado, anunciado en el Antiguo. Correcto. Y el Antiguo ya está cumplido en el Nuevo. ¿Ya? Entonces no puedes entender el Nuevo sin el Antiguo, ni el Antiguo sin el Nuevo. Están conectados los dos. ¿Okay? Por eso es que la iglesia rechaza algunas corrientes, ciertas corrientes teológicas que quieren hacer tabula rasa del Antiguo Testamento, o sea, borrarlo y quedarse solamente con el Nuevo y entonces decirle a la gente, bueno, si tú quieres solamente lee el Antiguo, se lee el Nuevo y para de contar. El Antiguo, no. Es que si no puedes, si no entiendes al pueblo de Israel, si no entiendes la alianza que Dios hace con el pueblo en Sinaí, no vas a entender la alianza que Jesús está haciendo con la humanidad. ¿Ya? Si no entiendes esa Pascua judía, no vas a entender la Pascua cristiana. Entonces, esto en la iglesia se conoce como tipologías y en el catecismo de la iglesia
los numerales 28 y 30 nos hablan un poco de esto y que yo les invito a que lo profundicen un poco más a ustedes, pero sobre todo en el 30, por ejemplo, ya el catecismo nos recuerda, miren, la vocación del pueblo, eso viene desde el éxodo de Egipto y va pasando hasta llegar a Jesús de Nazaret. ¿Okay? Bien, ahora bien, si esto es así, entonces, ¿cuál es la enseñanza que la Alianza Sinaica nos deja a nosotros? Y para sacar la enseñanza, traje 2 textos en concreto. Primero, el texto de el capítulo 33 del Éxodo, dice 33:11. Yahvé habla con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Sin duda alguna, pues, y se acuerdan ustedes que ya habíamos hablado un poco de los antropomorfismos, ¿se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Que es un elemento que usa la literatura, que es colocarle a Dios características que son propias de los humanos. Por ejemplo, el que Dios tiene una cara, o el que... Entonces, cuando aquí sin duda alguna hay un antropomorfismo, pero esto aquí que nos enseña que si queremos vivir una auténtica alianza con Dios en nuestras vidas, hay que hablar con Él como un amigo. Que a Dios no hay que tenerle miedo. ¿Ya? Que hay que tener una relación más cercana con Él, más de amistad con Él. Para que entonces realmente esa alianza en nosotros cobre vida y cobre fuerza. ¿Ya? Ahora hay un segundo elemento. Sin duda alguna que podemos hablar con Dios cara a cara, pero para eso hay que hacer lo que el capítulo 4 nos va a decir, y es: reconoce pues hoy, lo que dice, reconoce pues hoy y medita en tu corazón que Yahvé es el único Dios. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. ¿Ya? Entonces tiene que haber, para poder crecer en esa amistad con Dios, tiene que haber un reconocimiento de que Él es Dios y que no es simplemente Dios, sino que es el único, que es uno solo, que no hay dioses. Es que cuando Que tú Él lo es el único. reconoces, cuando tienes contacto con Él y te das cuenta que eres un Dios vivo, dices, todo el tiempo va a estar contigo. Eso es definitivo. Sí, pero ojo lo que también la acción, no basta simplemente un reconocer de palabras, sino que tiene que haber una acción fuerte aquí, y es guardar. Es correcto. Y este guardar no es guárdatelo para ti, porque dice para que seas feliz. Entonces no es un guardar solo para ti, sino es un guardar cooperativo, ¿entiendes? Hay que darlo a los demás. Exactamente, para que seas feliz. Y esto lo va a recoger después el Nuevo Testamento. Lo va a recoger después. Entonces, la historia es el lugar de la alianza. Esto tenemos que metérnoslo en la cabeza. Así como dijimos que la historia es donde se da el plan de Dios, pues en la historia es el lugar exacto de la alianza. Es en la historia donde nosotros podemos hablar con Dios, es en la historia donde lo podemos reconocer como el único Dios, y es en la historia donde podemos ejecutar el guardar sus preceptos para realmente ser felices. Y ojo que este ser felices nos va a recordar la temática que vimos la vez pasada, el plan de Dios. Vamos, que en definitiva el plan de Dios ¿qué es? Que nosotros seamos felices, que vivamos en armonía. Entonces, ¿quieres ser feliz? Pues reconoce que Dios es único, que es el único. Y guarda sus mandamientos, guarda sus preceptos. ¿Ya? Entonces, estas 2 enseñanzas ojalá calen en nosotros y nos hagan nido con fuerza ahí, en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Ahora, sin duda alguna, para entender con mucho más fuerza, eso de cómo era que Dios hablaba con Moisés, quién era ese Moisés y todo, tenemos que entrar en la historia de Moisés, y por el tema tiempo, pues no lo vamos a hacer acá, pero
En el segundo módulo de este curso bíblico, si es que se desarrolla el módulo, vamos a tener casualmente un tema que es Moisés, las características de Moisés y ver cómo Moisés prefigura a Jesús. Y ahí es interesante el escudriñar en el versículo, en el capítulo 13, a partir del versículo 7, porque resulta que ahí en ese texto a Moisés, en Moisés aparecen muchos verbos que son propios de Jesús, ¿ya? Y entonces es ese Moisés que prefigura a Jesús, el Hijo de Dios, de alguna manera. Entonces, pero eso lo vamos a profundizar si se llega a dar el segundo módulo del curso bíblico en el tema Moisés, que será, creo que es como el tema, está planteado como tema 3, creo, de ese segundo módulo. Pero vamos a ver si se nos da ese espacio. Pero bueno, quedémonos con estas dos enseñanzas al menos. Una es el que esa alianza sinaica nos invita a nosotros a tener una mayor cercanía de amistad con Dios para hablar con Él. Hay gente que se queja todo el tiempo, es que Dios no me escucha, es que Dios esto, pero hay que ver cómo es que estás hablando con Dios. ¿Ya? Alex, perdón, una pregunta. ¿Usted me podría aclarar, por favor, cuando dice guarda los preceptos? ¿A qué se refiere esa palabra preceptos? Preceptos es aquello que Dios ha pedido que el pueblo haga, ¿ya? Entonces, preceptos es sinónimo también de mandamientos, ¿no? Es sinónimo de reglas, de normas. Ah, ok. Entonces, cuando está diciendo el texto, guarda los preceptos, es lo que las normas, las reglas que se estableció como cuál. Uno, que no vas a tener más dioses. Ok. ¿Ya? Que solamente yo seré tu Dios. Por eso es que en muchos espacios la Biblia dice que es un Dios celoso. ¿Ya? Claro, ahí hay un antropomorfismo, le están poniendo a Dios una característica que es propia de los humanos, pero es para decir, hey, Dios nos está invitando a que solo lo adoremos a Él, a que cumplamos con las normas que Él establece. ¿Ya? Gracias. Entonces, y estas enseñanzas que la Alianza Sinaica nos deja a nosotros, pues la podemos ver en nuestra historia. Por eso les trajo otra vez la imagen con la que empezamos. Nuestra historia en la cual tenemos sufrimientos, en la cual tenemos problemas, en la cual tenemos situaciones difíciles, pero si en esa situación difícil, en esos sufrimientos, hacemos un proceso de apertura a Él, de hablar con Él, de reconocerlo a Él, sin duda alguna, vamos a sentir su presencia en nuestra historia de vida. ¿Ok? Entonces, ojalá que este proceso hermenéutico un poco que hemos hecho de la alianza, si ustedes ven, aunque hicimos un poquito de exégesis al ver la historia, me detuve mucho más en el tema de la hermenéutica para que veamos la aplicabilidad de todo esto en nuestra vida. Y así van a ser estos 3 últimos temas que nos quedan. Vamos a aplicarlos hacia allá. ¿Para qué me sirve a mí saber que Dios se le presentó a un pueblo en el monte Sinaí, ¿ya? Y que fijó con ellos una alianza? ¿Para qué me sirve a mí hoy en mi vida? Y espero que eso sea lo que a usted hoy le haya calado más. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Alex, cuando dice en el Éxodo 3, al final dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué significa eso? Bueno, primero porque está aludiendo un poco al tema de las tribus, ¿no? Acuérdense que en las tribus de Jacob está Leví, y Leví es la tribu sacerdotal. ¿Ya? Entonces, para hacer un poco la exégesis ahí. Pero si queremos hacer una aplicación hermenéutica a nosotros, pues, ¿qué hace un sacerdote? A ver, respóndanse ustedes mismos. A ver, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hace Roberto? Servir a la iglesia, ¿no? Servir, bien, ¿qué más? Pero para servir, ¿qué hace él? ¿Qué es lo que le hace al servir? El amor a Dios.
La ¿Ah? alianza. Y si lo vemos desde el contexto de la alianza sinaica que vemos que estamos viviendo. El pacto. El compromiso que hizo él con el El sacerdocio. pacto. ¿Ok? Ujú. Él vive el pacto que él ha hecho, la alianza que él ha hecho. ¿Ya? Y entonces esa alianza lo lleva a servir, lo lleva a celebrar. ¿Ya? Hagan un poco hacia atrás y vean lo que les mostré en las primeras diapositivas, Josué 24, la asamblea, o sea, la celebración de la alianza. Entonces, un sacerdote celebra la alianza. ¿Okay? Lógicamente, para traerlo al cristianismo, porque allá está hablando de sacerdotes judíos, para traerlo al cristianismo, él celebra la alianza ya cristiana, que después la vamos a ver en el último tema, pero esa alianza de Jesús, por eso esa Pascua de Jesús, tiene su prefiguración desde ya, o sea, su anuncio, su origen, si lo quieren mirar, en esta del Sinaí. ¿Ya? Ujú. En esta del Sinaí, esta Pascua que vive el pueblo de salir, este paso de la esclavitud a la liberación, esclavitud en Egipto a la liberación en el Sinaí, en tierra prometida, es ya una prefiguración de lo dije hace un rato, ¿no? De lo que Jesús nos va a mostrar, pasar de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección. Y eso es lo que el sacerdote celebra, pueblo sacerdotal. Ya los que van a, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero bueno, los que vayan a las misas crismales van a escuchar ese canto solemne, pueblo sacerdotal. Bien. ¿Quién más? ¿Una otra pregunta? Hermano, yo, Dígame. ajá, según estábamos en el Génesis, Ahorita estamos en el Éxodo. sí, sí, pero yo estoy hablando de si el Génesis era, hablando con parábolas y de eso para que pudiéramos entender la creación y esas cosas. Entonces, ¿el Éxodo qué es? En el Éxodo hay otros géneros literarios. ¿Ya? Cada texto tiene géneros literarios distintos. En el Génesis, ojo, en el Génesis no todo es parábola, no todo es relatos de leyendas, no todo es eso. En el Génesis también hay relatos históricos. ¿Ya? Como los antepasados y de dónde viene cada uno. Cuando cuenta el tema de la genealogía y esto, cuando narra de eventos en concretos que señala lugares, fechas. Entonces, no todo el Génesis es esto. Cuando hablamos, de pronto se refiere un poco a lo que hablamos con el tema del relato de la creación. ¿Ya? Sin embargo, no es que al decir que es un recurso literario, estamos diciendo que no sea real. Creo que ya lo explicamos la vez pasada. No estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que tiene un género literario que nos invita a ir más allá del hecho físico de que si existieron o no existieron Adán y Eva, que si hubo o no hubo paraíso, que si hubo o no hubo la fruta prohibida, que ustedes saben que unos dicen no fue una manzana, otros dicen que sí, ese tipo de cosas. O sea, cuando yo decía esa expresión allá, lo que me refería era, no nos quedemos en la forma, sino en el fondo, en el mensaje que está lanzando. Y el mensaje fuerte es: Dios es creador, Dios nos creó. Y ahora acá en la alianza, en el Éxodo, con el tema de la alianza, el mensaje fuerte es: ese Dios que te creó hace un pacto contigo. Pero es un mensaje literal. Aquí hay un evento histórico, ¿no? Que tiene incluso connotaciones fuera, pruebas históricas fuera de la Biblia. No solamente la Biblia, ustedes van a historiadores fuertes como Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más grandes de Sagrada Escritura, del judaísmo, perdón, y él en sus escritos pues da fe de que sí existió la esclavitud del pueblo en Egipto. Incluso documentos egipcios dan referencia de la esclavitud del pueblo
en Egipto y de que luego ese pueblo es liberado, sale de Egipto. Entonces, eso nos muestra a nosotros que hay un evento histórico de por medio. Ahora, que de pronto el autor sagrado a ese evento histórico le puso algunos argumentos literarios, pues puede que sí, ¿ya? Puede que sí, porque cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando yo cuento cómo nacieron mis hijos, pues no va a ser igual como lo cuenta mi esposa, ¿ya? Porque ella a lo mejor al nacimiento de mis hijos, que es un evento histórico, que los dos vivimos y tal, ella le va a meter el tema de los dolores, le va a meter el tema de las madrugadas, qué sé yo no le voy a meter eso porque yo no sufrí los dolores, ¿me entiendes? Por ponerles un ejemplo así como caído un poco de los cabellos, pero para que me entiendan un poco lo que quiero decir, ¿ya? Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, creo que este tema de hoy estuvo un poquito más, ya más aterrizado, ¿cierto? Más clarito. Ok, los dejó con menos, yo sentí que el tema pasado como que los dejó ahí como muy... Ya, no, es que el pasado era necesario darlo con fuerza para que este se entendiera un poco más, porque esta es la experiencia fundante. Y yo vuelvo y repito que es un poco difícil salir del catecismo que nos enseñaron de niños. Seguro. por ejemplo, ¿qué cosas? Hola. Lili. Ajá. Oh, Lili, que es un por poco ejemplo, ¿qué difícil cosas? salir del catecismo que nos enseñaron de niños. Ay, tiene que salir de ahí. No. Ojalá en esencia no salga de ahí, porque si sale de ahí pierde la fe. Y lo que menos queremos es que pierda la fe. ¿Ya? Lo que queremos es que la vaya purificando. La fe es necesario purificarla, es necesario irla puliendo, como la vasija de barro, la vasija que Dios nos, es una vasija hermosa que Dios nos da y la vamos puliendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo sé que a muchos nos contaron el tema de la manzana y tal, el tema de esto, pero vamos, ahora que ya tenemos una fe un poco más madura, bueno, ¿qué nos querían con ese cuento de la manzana? ¿Qué fue lo que nos quisieron transmitir? ¿Ya? Y ahí es donde nos tenemos que quedar, en eso. No tanto en las formas, sino en el fondo. Porque a la final el fondo es lo que interesa, no la forma. ¿Les parece? Lili. Lili, sí. Ok. No perdió Bien. Lili. Sí. Bueno, bien. Para la próxima vamos a investigar un poco dos cosas. Lo primero es cuántos jueces y cuántos reyes tuvo Israel. De acuerdo a la Sagrada Escritura y bueno, pueden un poco cuántos jueces y cuántos reyes tuvo. Y segundo, vamos a hacer ya un proceso hermenéutico, es aterrizarlo y es, bueno, desde la óptica de la Biblia, la óptica bíblica, o sea, desde la visión bíblica, ¿cuál considera, ya es una pregunta muy personal, cuál considera usted que es la esencia del gobernar y tener autoridad? O sea, vamos a aterrizarlo ahí. Porque vamos a entrar, acuérdense que en la línea de tiempo que les mostré, y eso se la voy a refrescar la próxima, luego que el pueblo entra a la tierra prometida, ya viene Josué y después entra ya. Cuando ya está establecido ahí, se da una etapa, y es la etapa de los jueces y de los reyes. ¿Ya? Entonces vamos a ver esa etapa ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en esa etapa hay dos acciones que el pueblo debe vivir con mucho sigilo y con mucho tino, y es el gobernar y el vivir la autoridad. Es chévere que nosotros que estamos haciendo este curso bíblico hoy nos cuestionemos en torno a eso, porque bueno,
Ya veremos la próxima. Pero, pero les invito a que hagamos ese ejercicio sencillito, ¿ya? Que los jueces y los reyes es fácil de encontrar, porque todo hoy se consigue en San Google, así que es fácil de encontrar. Pero la segunda sí les voy a contar un poquito más y traten de darle esa mirada bíblica a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Amén. Bien, vamos Amén. entonces a despedirnos pidiéndole a nuestra mamita María que ella nos ayude en este proceso de entender a su hijo, este proceso de entender la alianza con su hijo, alianza que nosotros hoy en la iglesia vivimos desde la cruz de Jesús, y que yo les invito a que el Viernes Santo, de una manera especial, recordemos esa alianza en esa cruz. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Cuando está María, María, ayúdame a abrazar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. María, ayúdame a abrazar la cruz. María, todo es más fácil si estás tú. Estamos desde lo profundo de nuestro corazón. María, ayúdame a abrazar la Es más cruz. fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Es más fácil abrazarla cuando está María. Es más fácil abrazarla. Amén. Amén. Muchas gracias a todos nuevamente por haber participado de esta novena clase de nuestro curso de introducción a la Biblia. Les recuerdo un poco que mañana vamos a tener la charla sobre el manejo de la depresión y la ansiedad a las 8 de la noche. Para los que quieran entrar, yo les envié el link, si no estoy mal, al grupo ya. Si lo quieren compartir con otras personas que de pronto se puedan ver beneficiadas con el mismo, pueden hacerlo. Como hicimos con esta clase, pueden hacer una donación ahí a través de Zelle. Pero si no hay, pues bendito Dios. El O correo, padre, disculpe, el correo es conti1116, ¿verdad? Sí, Ahí es donde se hace la donación. sí. Ok, vale. Es un poco también como para seguir preparándonos, ¿verdad? A vivir el triduo pascual. Recuerden, el día, bueno, mañana de pronto después de la clase, de la charla, les voy a enviar el otro link para la liturgia de las horas, los que se quieran conectar con la liturgia de las horas para el jueves, viernes y sábado a las 7 de la mañana para orar juntos la liturgia de las horas y seguir preparando nuestro espíritu, nuestra alma para ese triduo pascual que se avecina. Alex, muchas gracias por todo. Le hiciste la pregunta, vamos a ver, como que dicen, no sé si fue que dijeron con el silencio que no, pero
Esperemos que el silencio es que si quieren más. Claro. Claro que sí. Sí, claro, claro. Hay que, queremos más, tenemos que, más. tenemos que seguir instruyéndonos. Claro. Hay que seguir alimentándonos más. Ok, Así es. entonces, Ah, sí, bueno. porque él hizo la pregunta y nadie dijo sí, no queremos, ya, no. Sí, Sí, claro, cómo claro. no, cómo no, sí. Vamos queremos aburridos, más. dijeron. Vamos aburridos. No, 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 vamos a para seguir. nada, El para nada. segundo, No es que nos quedamos así como que, el Ah, segundo bueno, módulo, entonces era Es de impresionante. sorpresa. Está bien. no, gracias a ustedes, de verdad. Bueno, y Dios de me los hecho bendice. Ok, Ale. Amén. Amén. Iba a Sí, decir, gracias. Ale iba a lo hablar. que les iba a decir era que el segundo módulo, de todas maneras, la próxima también les pensaba decir es, el segundo módulo, la idea es que hagamos un recorrido por la historia de la salvación, pero desde personajes en concreto de esta historia de salvación y ver cómo la historia de esos personajes ilumina mi propia historia. Esa es la idea. ¿Ya? Ok. Ellos. Excelente. Interesante. Sí. El Señor esté con ustedes Y con Y su con- Y con su espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe. Amén. Amén. Que tengan todos buena noche, cuídense mucho. Gracias. Buenas noches, gracias. Oremos Buenas noches a todos. Que Dios me los oremos los bendiga. unos por los otros, ¿ok? Amén. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.